Bueno, buenas tardes a todos y todas. De nuevo, aquí vamos a ver todo lo que hemos orientado para la lectura. Quería como dialogar varias cosas, ¿no? El primer punto es el contexto siempre, ¿no? Como les decía ahorita, el contexto histórico en el cual hay un momento de cambio muy importante entre evidentemente el siglo XVI. Incluso lo dice el propio Tamayo en la lectura de él, por ejemplo, dice al final, todo el diálogo de la política y de las categorías políticas que se estaban, que los comentaristas lograron. Esto es importante, ¿no? Acuérdense que la escuela de los comentaristas, por un lado, eh, ya con todo el corpus juris civilis que habían armado los glosadores, con todas esas metodologías, empiezan a pensar mucho en la experiencia jurídica. Y a partir de la experiencia jurídica lo que hacen es justamente no solo pensar el derecho en materia de categorías civiles, ¿no? De lo que hoy llamamos categorías civiles, porque el jus civile era otra cosa en aquella época, ¿no? El jus civili era el derecho creado por la población, la costumbre, ¿no? El jus de los ciudadanos, pero ya más que esas categorías contractuales, sucesorias, etcétera, hacen mucho énfasis en construir categorías políticas basadas en la gran teoría contractualista esta romana. Estoy diciendo cosas que he ido ya como concluyendo, ¿no? De estos textos. Y claro, a lo mejor reitero algunas cosas o a lo mejor digo cosas nuevas, porque como la clase la doy doble, también salen cosas nuevas en las clases de manera diferente. Entonces, es algo importante, importantísimo, el hecho de que veamos, cuando él dice, también es la base de la teoría política moderna, no solamente la base de la ciencia jurídica moderna, toda la teoría medieval, em, o todo lo que crearon los juristas medievales. Además de eso, em, además de ser base de la ciencia jurídica moderna, es base de la teoría política moderna. Y ahí vimos el concepto de soberanía, bueno, los tres órdenes jurídicos, jus civile, jus naturale, jus civile, jus gentium. Y estos temas que de nuevo se van a repetir en la lectura de Alejandro, ¿no? Los conceptos. Igual que toda la tradición tomista aristotélica, toda la tradición de Santo Tomás, tomista, y todo el concepto del jus naturalismo escolástico se va a retomar de las casas, pero va a haber un giro completamente desde el punto de vista de su interpretación y su aplicación. Entonces, estas categorías que le llamamos las categorías de la teoría política, esas llamadas categorías de la teoría política, que le estamos llamando como tal, son categorías que inciden en la modernidad, estamos de acuerdo, claro que sí, pero no todavía en el siglo XVI a nivel de la modernidad temprana, así le llamamos contextual e históricamente. La modernidad es un periodo histórico que justamente el siglo XIII, más que el siglo XIII, el XIV, 1300 y 1400 son la base de la decadencia del mundo medieval. Ya es decadente el periodo medieval, ya también el sistema feudal está completamente en crisis, ¿no? Entonces es un proceso como de transición, ¿no? De transición hacia lo que viene, que son las relaciones sociales, económicas, capitalistas. O las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Lo social implica lo económico. Recuerden que les comenté que en algún momento estaba la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda comienza justamente en 1200. En 1200, eh, 1200 es, sí, a ver, es el siglo XI, ¿no? 1200 es el siglo XI, ¿no? Sí. Sí, Entonces, justamente entre 1200 y 1300 comienzan todos esos procesos de la Ruta de la Seda. Esto es la apertura, esto es vinculado a las ciudades y al comercio, al intercambio con el mundo oriental, etcétera, al intercambio comercial y cultural genera cambios siempre. En todos los procesos históricos, no es un dogma, es una realidad esto que estamos hablando, ¿no? No es un dogma, ni mucho menos. Sí, entonces, ese proceso también influye en todas las ideas políticas, jurídicas, etcétera.
¿Y cuál es el parteagua para que comience la modernidad según la filosofía latinoamericana hoy? Es no solo la latinoamericana, también toda la filosofía de lo que se denomina hoy el sistema mundo capitalista, que es toda una interpretación histórica em, del marxismo en materia de ciclos largos aplicado al sistema global del capital. Todo el mundo concuerda que la modernidad como periodo histórico y el capitalismo como sistema económico tiene su expansión global y su asentamiento para expandirse globalmente en el siglo XVI. ¿Con cuáles hechos? La conquista de América, o buscando las rutas comerciales, en este caso desde Europa, llegan a lo que después se llamó América y conquistan, nada de descubrimiento, conquista. Eh, el segundo hecho es, o el hecho, otro hecho más relevante, a ver si lo saben ustedes, a ver, ¿qué podría pasar en el siglo XVI? Más que se los diga yo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué más pasa en el siglo XVI, entre el XV y el XVI? Que condiciona una ruptura en casi todo el sistema global, lo va transformando. A ver. Sí, Fernando, ya leí lo que comentaste. A ver, ¿qué otro proceso? Esto es cultura general, ¿no? No está en la lectura, ni mucho menos. Siglo XVI, Profesora, un aprovechando, movimiento. A ver, me parece que en ese tiempo se da el Renacimiento, ¿no? exactamente, muy bien. El Renacimiento, en qué consiste el Renacimiento? Si lo puedes comentar. Pues me parece que es como una etapa eh, histórica en donde básicamente comienza a haber como desarrollo a ver, permítame, es que voy a... A ver, alguien más, en lo que Fernando está cambiando de dispositivo y eso. ¿Alguien más? Yo, profesor. A ver, Juan Carlos quería comentar. Juan Carlos, Bueno, sí, es un movimiento que surge en torno... Ujú. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, te escucho. Perdón, que pensé que no me escuchaba. Bueno, se dice renacimiento porque se supone es el renacer de nuevos valores e ideales. Es lo que tengo entendido. Es una transición del siglo XV al XVII. Y bueno, pues fue un movimiento donde hubo un resurgir cultural y artístico. Obviamente todo esto en Europa y, como dije, en Italia. ¿qué más podemos decir? Además del Renacimiento, faltan elementos, pueden hablar más del Renacimiento, pueden hablar, hay varios sucesos históricos, sí es un movimiento cultural, no es un periodo histórico, es un movimiento cultural. Como todo movimiento tiene un contexto histórico, pero el periodo histórico es la modernidad, que justo comienza con todo ese proceso, el Renacimiento, la conquista de América, o la conquista hacia Occidente, que implica también la conquista de África, no solamente de América. A ver, Frida, creo que querías hablar. Sí, bueno, añado que para ese entonces surge, por eso su importancia, surge un cambio ideológico en el que ya no se basa, todas las respuestas no están basadas ya en Dios, sino en la razón, el humanismo, o sea, la razón que viene de nosotros mismos, ¿no? De los seres humanos. Entonces se sustituye esta posición de Dios como la verdad a la razón como la verdad. Y el humanismo es una de las grandes corrientes filosóficas que no tienen que ver con el Renacimiento específicamente. El humanismo es una corriente que también tiene que ver con ámbitos teológicos, pero bueno. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Diana, adelante y después Gabriela. Bueno, yo recuerdo justo en el libro de Calibán y la bruja de Federici, como que nombra el Renacimiento como el momento en el que, después del medioevo, donde todo era Dios, el conocimiento se vuelve a centrar en el hombre, en lo que es el hombre. Entonces ella lo menciona como
como si surgiera el antropocentrismo de nuevo, pero ella hacía una crítica de que ese antropocentrismo solo era solo incluía a los varones, seguía excluyendo a las mujeres. Recuerdo eso. Muy bien. ¿Qué más, Gabriela? Bueno, sobre el Renacimiento creo que ya dijeron bastante, o sea, se retoman, por Sí, ejemplo, lo que valores tú, grecorromanos, ajá, ¿no? adelante, adelante. Pero también quería decir que, de hecho, en el libro hablaba, bueno, sobre que leímos la lectura de Bartolomé, hablaba sobre que él vivía en un periodo de transición en el que no solamente se descubrió América, sino que igual las riquezas que se tenían empezaron a abrir la posibilidad de que, por ejemplo, al menos España se empezara a colocar en un lugar privilegiado, en un nuevo orden. Entonces creo que eso también es importante. Ok, ¿qué más pasa? ¿Qué más ocurre en esa época? No me hablen ya del Renacimiento ni de la conquista. ¿Qué más ocurre? A ver, Carlos. Yo quiero mencionar respecto al poder papal, que se disputa muchísimo las bulas alejandrías, que son las que legitiman al reino de España para que pudieran, digamos, efectuar esta conquista, ¿no? Me parece muy interesante cómo en ese momento, y retoma un poquito a Maquiavelo cuando habla de un poquito de la geopolítica de ese entonces, ¿no? Como la dinastía de los Borgia tenía el poder no solo en España, sino también en Italia con el Papa y en Florencia. Sí, pero también ocurren cosas con la iglesia, justo en esa época. A ver, Jimena. Pues en el Renacimiento se toma el enfoque de el hombre es el centro del mundo y no Dios. O sea, se empiezan a desarrollar movimientos artísticos, movimientos científicos que pues, van a, además de los descubrimientos geográficos, como que todo el Renacimiento es como a recuperar, digamos, hasta cierto punto la grandeza o todo el aporte cultural que tenía las culturas grecorromanas. Y también se oponía mucho a los valores de la Edad Media. Y creo que es como lo más importante para mí. Bueno, ya comenté, ya eso ya se comentó, de Renacimiento, no sé. Lo que agrega aquí solamente es que justamente se retoma de nuevo la cultura grecolatina. Pero hay más elementos. A ver, aquí tengo a Evelyn. Sí, profesora. Bueno, yo nada más quería aportar que, bueno, referente a la iglesia, era que pues la iglesia utilizaba, según me parece, la figura y el poder de Dios para poder imponer su voluntad. Y No, por que igual Dios, pues los... a ver, pero estás en el siglo XVI, ese es el hecho histórico de la iglesia. A ver, te voy a dejar terminar, disculpa. A ver, termina. Es que eso está No, desde el siglo VI, no en ese momento, corazón. A ver, dígame. ¿Qué pasa con la iglesia en el siglo XVI? En 1500, a ver. Porque lo que están refiriendo, sí, son hechos históricos muy específicos y eso es una apreciación de la que estás comentando, que sí, es global. Pero si no lo saben, no se pongan a inventar, serio, no me invente cosas. A ver, Evelyn, ¿qué quieres decir de la iglesia? Algo nuevo, que no sea que domina, porque se sigue dominando hoy a los feligreses. Dime, corazón. No te sientas que te regaño a ti. Es que varios ya han no, repetido para cosas que nada. ya dijimos, que ya se dijeron, que no, realmente no es lo que estoy preguntando. A ver, eh, eh, en fila está Diana, pero por favor, algo nuevo y algo justamente que no se haya dicho. Bueno, es que todo lo sacó de Federico porque es el único Bueno, de de donde lo donde agarró. hayas leído, no hay problema. También ella habla de que en esta transición de finales del medioevo hay una nueva forma de organizar lo que son las clases sociales, es decir,
Es aquí cuando la burguesía comienza a tener ese poder, cuando antes habían estado pues sin poder. La burguesía no existe en ese momento. Existen, no, la burguesía, sí, como burguesía, como clase, siempre ha habido asalariados, proletariados, y siempre ha habido gente que comercia, pero la burguesía se empieza a armar justamente entre el siglo XV, XVI. De hecho, no es la esencia del periodo moderno. Ya, no les voy a dar más la palabra. Pues no, porque están divagando, realmente no, a no ser que alguno de los que está tomando la palabra me diga, sí, ya tengo la verdad. Tal vez, A ver, solamente por comentar, Castillo. se refiere a esa como pérdida de cierto poder que tiene la iglesia porque comienza a haber ideas de protestantismo. Justamente, ese es el proceso, justamente. Muy bien, qué bueno, porque ya estaba ya nerviosa yo. Y Jimena, ¿sobre eso o no me digas otra cosa? No, iba a decir lo mismo, que era que surgía, bueno, se dividían católicos y protestantes y me parece que pasa todo lo de Martín Lutero. Exactamente, la reforma protestante. La Ujú. famosa reforma protestante, chicos y chicas, reforma protestante, por Dios. Entonces, hay un movimiento económico, político, que sería el proceso de la conquista, hay un movimiento cultural e ideológico, que sería el Renacimiento, y hay un movimiento religioso, o más bien anti-cristiano, no anticristiano, no, me estoy diciendo mal, anti-eclesiástico, anti-iglesia, que sería la reforma protestante. Son los tres grandes sucesos, son tres grandes momentos, todos confluyen en el siglo entre el XV y el XVI, sobre todo 1500, de 1500 a 1600, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII. Todo ese proceso es un proceso que profundiza mucho todo lo que ocurre como un proceso de ruptura histórico que es incluso global. Fíjense, todo el tema medieval, todo el tema feudal es en el centro de Europa, en el centro de Europa. Mientras que lo que está pasando ahora, la modernidad, si en algo se caracterizó, es en que se globaliza. Y la globalización no implica única y exclusivamente el tema de llevar, a ver cómo explicar no es que llegó hasta Japón, China, no hacia el mundo asiático, sino en los mundos occidentales. Y después se expande hacia los mundos asiáticos finalmente. ¿Cuál es la característica de esa expansión del capitalismo? A ver, primera característica del capitalismo no es el tema salarial, no lo es de ninguna manera. El tema salarial es una característica del desarrollo del capitalismo industrial, de la burguesía, del proletariado, y eso tiene que ver con la revolución industrial, y eso ocurre entre el siglo XVIII y el siglo XIX. El capitalismo tiene procesos históricos más amplios, más complejos, que incluso el hecho de que haya, la palabra proletario no es una palabra inventada del siglo XIX, viene de proletario en latín y viene del latín. Y claro que había asalariados en el mundo greco-latino, en Roma había asalariados. Y eran gente, ¿qué quiere decir esto? Pues que ellos trabajaban en una entidad mediante un salario por un tiempo de trabajo, ¿no? Vendían su fuerza laboral. Entonces, eso es un proceso. Pero siempre ha habido, pero que fuera una clase como una clase burguesa, con fuerza, vamos a decir, con una preponderancia en todo el sistema económico hasta el siglo XVIII, XIX. Lo que hay previamente es el desarrollo del capitalismo en materia de lo que se llama la acumulación, el proceso de acumulación originaria del capital. ¿Qué cosa es el proceso de acumulación originaria? Primero es la expansión. ¿Qué requiere esto? Colonización. ¿De qué? De territorios y de corporalidades. Territorios, recursos naturales, corporalidades. Entonces, todo ese territorio, corporalidades y recursos naturales, estás colonizando.
implicó no solamente colonizar políticamente, colonizar el espacio, colonizar los saberes, colonizar las corporalidades, las formas de vida, las formas culturales, intelectuales, etc. ¿Está bien? Entonces eso, el primer gran momento tiene que ver con la conquista de América, pero después tuvo especificidad en África. En África, a ver, a África no fueron inicialmente y conquistaron el espacio, lo que fueron a buscar, se fueron a cazar literalmente personas, y de la misma manera que vinieron a las Américas y conquistaron y dominaron a los pueblos originarios, ¿no? Tratándolos como cosas, como objetos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un proceso en el cual, esa es parte del desarrollo del capital, pero es una fase inicial que dura 200 años. 200 años, dura todo 1500, 1600. ¿Cuál es la forma política de ese momento? No era burguesía y proletariado, es Estado absolutista, un Estado absolutista de concentración del poder con territorio, con ejércitos y con territorios delimitados, ejércitos delimitados y con una cierta noción de identidad hasta cierto punto. ¿Cuál es el primer? Ese es y ese es el Estado moderno. Ese es el Estado moderno. ¿Cuál es la primera forma de ese Estado moderno? El Estado absolutista. ¿Cuál es el primer Estado absolutista moderno? El Reino de España, el Reino de Castilla y Aragón. Y justo son los que hacen las primeras acciones en este plan de conquista. Ese es el contexto entre el siglo XIV, XV. El siglo XIV y XV es un proceso de transición hacia allá, donde se dan más bien críticas al pensamiento escolástico. El propio pensamiento de los posglosadores es una aplicación de la práctica. Por ejemplo, está tomando fuerza el empirismo, tiene mucha fuerza el empirismo. ¿Por qué tiene mucha fuerza el empirismo? Está hablando de la experiencia jurídica todo el tiempo. Tiene mucha fuerza lo que pasa en las localidades. Los comentaristas les interesó agarrar el corpus juris civilis como supletorio, eso lo dicen los textos, no lo comentamos tanto, y lo que hicieron fue, a partir de tener un corpus juris civilis supletorio, aplicar, dialogar y debatir sobre la aplicación de los órdenes jurídicos locales, el de el de los usos y costumbres comerciales, el de los usos y costumbres de las comunidades, los estatutos de las ciudades, y a la vez también incluso tener la dimensión de que existía incluso un jus gentium, un jus naturale. Esos tres órdenes, un jus naturale que era inamovible, de principios abstractos que derivaban de la naturaleza, después un jus gentium que eran principios generales que aplicaban a todos, basados en el consentimiento, en que estábamos de acuerdo, basado en la teoría contractual de obligaciones y contratos. No estamos hablando del contrato compraventa, estamos hablando de la relación jurídica. Tienen que entender eso, relación jurídica de consentimiento, de una bilateralidad. Yo me pongo de acuerdo con otro, o un Estado se pone de acuerdo con otro. Que es que, fíjense si eso influyó que llegó, y es la base del derecho internacional público después. Un Estado se pone de acuerdo con otro Estado. Y entonces empiezan a hacer tratados, convenios, por eso se llaman convenios y tratados. Son pactos, son contratos. No se les llama contrato, se les llama convenio. Pero ¿qué cosa es un convenio si no es un contrato? Son acuerdos o voluntades. Entonces la base es la teoría contractualista. Todo eso está pasando entre el siglo XIII, el XIV, y claro, la Iglesia, el propio derecho canónico también existía, pero van perdiendo peso. ¿Por qué? Por lo que significan histórica y económicamente, porque es un sujeto que explota. Es un sujeto que explota a los feligreses pidiéndole el diezmo, que vive de una manera ostentosa cuando realmente lo que la Iglesia plantea y propone es una cosa muy diferente, ¿no? En sus propias doctrinas. Entonces, ahí hay un proceso de crisis ideológica, política, y la política y económica del mundo medieval feudal, que nos lleva a una transformación y un proceso diferente, que es el capitalismo. ¿Cuál es la transformación? Bueno, el tema del comercio, el tema económico, el tema del intercambio de cosas. No es como ahora que tú puedes comprar un producto de China aquí ahora mismo, o de Japón,
etcétera, y más en una ciudad como esta tan cosmopolita. No, eso no existía en ese momento. Existían rutas comerciales, existían intercambios en esas rutas comerciales, y ahí empieza, y ahí lo que se está originando es todo el proceso. A ver, no es que no hubiera mercantilismo, ¿no? En otros momentos, procesos mercantiles, pero el proceso mercantil de Roma era con Egipto, por ejemplo, y con el Medio Oriente más cercano, pero no mucho más que eso. El proceso mercantil que estamos proponiendo ahora es la India, China, metida en este proceso mercantil hacia Occidente. Y entonces, ¿qué pasa? Cae el Imperio Romano Oriental. ¿Quién conquista el Imperio Romano Oriental? Los otomanos, los turcos. Se vuelve Imperio Otomano y cierran no es que lo cierren definitivamente, es lo que es Estambul y Turquía. Hacen un par y dicen, por aquí no pueden pasar, porque nosotros somos los que dominamos esta parte del comercio, y sencillamente no es que no pudieran pasar, realmente es, al los turcos dominar esto, se genera una estabilidad comercial entre el mundo occidental y el mundo oriental. Es el paso, busquen, les enseñé en el mapa, ¿dónde está Estambul? Justamente el paso entre el Mediterráneo por mar hacia lo que es el Oriente Medio y hacia Asia. No es lo mismo ir por mar, es mucho más rápido que andar. No hay aviones, lo que hay son camellos, caballos, no hay carros, entiendan, ubíquense histórica y espacialmente. Entonces lo que va a pasar finalmente es que están buscando otras rutas comerciales y a buscar, entre otras cosas, ¿no? Porque también España estaba del otro lado, en el Atlántico, pegado al Atlántico, y le interesaba ver qué rutas comerciales podía llegar a las Indias sin tener que a lo mejor entrar por lo que ahora era el mundo turco. 1453, si mal no recuerdo, es la conquista del Imperio Romano Oriental. Y la caída del Imperio Romano Oriental y la conquista por el Imperio Otomano, lo que es Turquía hoy. Entonces, ¿qué hacen? Buscar nuevas rutas comerciales. ¿Qué interés? Pues sí, el interés es completamente económico. Expansión no solo comercial, sino también desde el punto de vista de los recursos naturales. Esa es la base del capitalismo. ¿Y mediante cuál es la figura política, jurídica, la colonización? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esos 200 años? Pues lo que ha pasado en esos 200 años es que se van desarrollando las bases de lo que están haciendo nuevo. Es como, hay una frase que es de Gramsci, por ahí últimamente se repite bastante, que es lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en procesos históricos eso ocurre mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente los procesos históricos no son de 100 años, no son de 5 años, son procesos de 100 años y quizás hasta 200. Claro, quizás hoy por hoy nosotros a lo mejor vivimos con demasiada intensidad lo que pasa hoy, hay tantas cosas que pasan todos los días, hay tanta información de todo que te parece que estás viviendo el momento histórico más culminante, pero la historia de la humanidad está basada siempre en procesos históricos de 100, 200 años en cambios, para los cambios, las rupturas ya más completas. Y eso es lo que ocurre del medioevo europeo y el sistema feudal a la modernidad globalizada, ya no solamente europea, propiciado por esos tres grandes momentos. Entonces la crisis espiritual va a tener que ver con el mundo, el poder de la iglesia, que también viene con otros problemas, ¿no? Por un lado, ahí Carlos mencionó que la autoridad papal había dado determinados autorizos, sí, pero tenían grandes contradicciones y grandes problemas. ¿Por qué? Porque acumulaban demasiado poder. El acumular demasiado poder están todo el tiempo en disputa con los poderes regios, que cada vez también están acumulando poder y se convirtieron en un estado absolutista. Y el primero es el Reino de Castilla y Aragón, que sí, tenían un intercambio con la iglesia, todo esto, pero justamente, y un apoyo de la iglesia, pero justamente es lo que hay todo el tiempo son disputas de poder. Y en esa disputa aparecen personas que están en contra de todo lo que hace la iglesia, porque lo que hace es acumular. De hecho, la iglesia es el sujeto, actor de la modernidad capitalista, es impresionante como sujeto actor. Esto que dijiste, Diana, de Calibán y la bruja, la iglesia es el actor que propicia
que a las mujeres las sean quemadas en la hoguera como brujas y todo el proceso de la Inquisición, que no comienza, busquen los datos, no comienza en 1200, comienza en 1400. Todos esos procesos son de 1400. Y ese proceso de la Inquisición, la institución nace, puede haber tenido algunos atisbos antes, pero como fuerza es de 1400, de 1500. ¿Por qué? Porque ella es el actor que lo que se pone es en contubernio con el Estado absolutista para quemar en la hoguera a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las que defendían la vida comunitaria, los bienes comunes, los bosques, las aguas, las tierras. Eso lo dice Federici en Calibán y la bruja. Y lo que hace es probarlo, es decir, realmente ellos generan este proceso. Ese libro es un libro de feminismo que hace una explicación histórica de que realmente ellos generan este proceso. Hay muchos factores, ¿no? Evidentemente tú quieres de todas maneras dominar como sujeto político, pero sobre todo lo generan contra las mujeres y todo el proceso de las brujas, etcétera, etcétera, en función específicamente de limitar los movimientos sociales que se generaban de las mujeres defendiendo los bienes comunes. Estamos hablando de comunidades étnicas defendiendo los bosques, las aguas, porque realmente vivían de eso. ¿Y defendiéndolo de quién? De los cercamientos, de la cerca, propiedad privada. Cerca. Del cercamiento. Hasta ahora ningún señor feudal había cercado las tierras. ¿Quiénes empiezan a cercar las tierras? En esa modernidad temprana empiezan a acercar las tierras. Claro, ¿quiénes son? Señores feudales, pero que se empiezan a transformar y dejar de ser señores feudales a comerciantes. Entonces, hay siempre una confusión muy clara en estos primeros 200 años del capitalismo y la modernidad como periodo histórico, que a la vez es lo que llama Alejandro Rosillo modernidad temprana, porque es la modernidad temprana, esos 200 años es lo que se llama en historia la modernidad temprana. La madura es la modernidad a partir de la Revolución Francesa o de la Revolución Inglesa, Francesa y las independencias. La modernidad madura tendría que ver con el siglo XVII, XVIII, XIX. Y la modernidad tardía es el siglo XX. Esta clasificación de las modernidades tiene que ver con la colonización, fundamentalmente. Porque modernidad temprana, colonización de América. Modernidad madura, los procesos donde ya se hace se procesa la revolución industrial en 1760 y se dan los procesos revolucionarios que no son burgueses, son anti-absolutistas, anti-estado absolutistas, anti-estado absolutistas. Y después la modernidad tardía se habla de ya Asia y África en el siglo XX liberándose de los procesos coloniales. La India, Argelia, el norte de África, algunos países, no del Oriente Medio, toda la zona del norte de África, ¿no? Y de ahí de la península de Sinaí, todas esas zonas que en algún momento, y África sobre todo, que tuvieron una conquista de Francia, de Bélgica, de Inglaterra. ¿Ustedes no conocen a ninguna persona que viva de África? ¿No han visto qué idioma hablan? ¿Qué hablan los africanos? Francés, inglés, francés. Inglés y francés. ¿Y por qué no hablan sus idiomas nativos? Porque los conquistaron igual que nosotros. Esa es la diferencia. La diferencia fue que fue en un momento un poquito diferente. Esas conquistas fueron a partir entre el 18 y el 19, un poco más adelante. Primero lo fueron y los sacaron de sus tierras como animales, como si fueran animales, el tema del esclavismo, y después los fueron a conquistar. ¿Por qué España no está ahí? Porque España está enfrascado en las independencias de América Latina. Y porque España se concentró tanto en América, igual Portugal, están tan concentrados en sus colonias. Bueno, Portugal sí, disculpe, Portugal sí. La mitad de todo el África del Océano Atlántico, casi todo habla portugués. Mucha, Angola, arriba, abajo, ahí, hablan portugués. Porque justamente recuerden que el gran tratado que hace el Reino de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, con el rey de Portugal, es un tratado que cuando ellos conquistan América, le dicen, bueno, nosotros nos quedamos con todo el continente y ustedes se quedan con los dos mares, con el mar
y lo que está en las dos costas. Y por eso se quedaron con esta parte de África y con esta parte de América. Y por eso se quedaron con Brasil. Y se quedaron con una parte de África, que en este caso es Angola. Todo eso es el Atlántico, busquen el mapa. ¿Vale? A ver, no quiero que sepan 1000 cosas de historia, pero son elementos básicos de la historia universal, que tienen que más o menos conocer, chicos y chicas. No por un tema solo no para el derecho, no para hacer un contrato civil, sino para una reflexión más profunda, siempre de paradigmas filosóficos, horizontes filosóficos, tenemos que saber. Pero a mí sí me preocupa que no sepamos lo básico, por ejemplo, de esa modernidad. Renacimiento, como dijeron algunos, muy bien. em, Reforma protestante, y eso es fundamental porque la iglesia pierde realmente el centro del poder, ¿no? O uno de los centros del poder, con la reforma protestante. Pierde toda la legitimidad, pierde credibilidad, ¿no? Y el Renacimiento, para terminar esta parte del contexto, es muy importante que tengamos en cuenta que no solo es un tema cultural, de artes plásticas, como dijo Jimena, que se retoma, y también lo dijo José Carlos, o Juan Carlos te llamas. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Lo que dijo Juan Carlos, que es un movimiento, sí, cultural, con varios más también dijeron lo de las ideas, pero más como ideas filosóficas. También hay que hablar de las ideas científicas de la época. Porque al ser el ser humano el centro, pasa a ser el centro de la reflexión racional, empírica, se retoma lo grecolatino en ese sentido, la razón y la experiencia. ¿Se acuerdan de lo que vimos y que dialogamos de SEA? De cómo hablaba de la filosofía grecolatina, de su base, de la sapiencia, saber las cosas, todo eso se retoma. Y eso se refleja en el arte. Por eso el arte renacentista es un arte que va mucho al detalle de los cuerpos humanos, también de la naturaleza, porque quiere denotar la experiencia, que es lo que hay en la realidad. Y es un arte que se mezcla todavía con elementos místicos, pero que tiene toda esta fuerza, ¿no? La luminosidad, la realidad, se abren los cuadros a ser luminosos, ¿no? Muy luminosos, muy llenos pues, de lo que es el mundo, ¿no? Bueno, en ese tiempo no había contaminación como la que hay ahora, ¿no? La verdad. Pero es miren, y también de la crudeza también del ser humano, de las pasiones del ser humano. Vean por ahí el Greco y cosas así, las pasiones del ser humano como es, como tal, sin negar lo que somos, ¿entiendes? Esa realidad más allá, y también hay unos cuadros renacentistas llenos de angelitos y cosas en un parque y todo, pero todo el mundo desnudo. ¿Por qué? Porque lo importante era la corporalidad del ser humano, como éramos físicamente. Todo eso está latente. Pero también tenemos a los científicos, quienes están Galileo, Copérnico, Andrés Vesalio, el famoso médico este que se cuestiona todo lo de Galeno y se cuestiona todo el proceso de que sigamos haciendo medicina mediante tratados que no tienen ningún sentido, porque Galeno jamás abrió el cuerpo de un ser humano y habría gallinas o habría cerdos, ¿no? Entonces, justamente lo que se está planteando es volver a un proceso no solo de racionalidad, sino de experiencia, de que la experiencia sea fundamental para el conocimiento de los seres humanos. Entonces, de hecho, se pasa desde el punto de vista epistémico hay una ruptura, a ver, más que una ruptura con el escolasticismo, porque sí hay una ruptura con el dogma de fe, eso es con lo que hay ruptura. Con el dogma de fe. Acuérdense que el escolasticismo usa la razón, usa también hasta cierto punto muchos métodos analíticos, ¿no? De procesar y la información, pero y la experiencia jurídica ya lo ven los comentaristas, que no son tan escolásticos, ya los comentaristas son como transición. Claro, no nos da tiempo a ver escuelas que hay, ahí viene el humanismo es una escuela muy importante de tradición filosófica, donde empieza a pensar el centro, el ser humano como centro, la razón y su experiencia. Ese es el tema. Entonces no nos da tiempo a ver todo esto,
las escuelas nominalistas como escuelas críticas del escolasticismo, en contra de los universales a favor de los particulares y los singulares. Y todo este pensamiento va permeando y va haciendo rupturas políticas, de creencias, etcétera, etcétera. Del derecho al derecho todavía no llegan, pero vamos a decirlo así. Y evidentemente llegamos al mundo, a la modernidad, y llegamos al momento en que el capitalismo se empieza a desarrollar, ¿no? Se empieza a desarrollar y empieza en su primera fase, que es la acumulación originaria del capital. La acumulación originaria del capital. ¿En qué consiste esa fase? Para que también lo conozcan. Tampoco quiero que se lo sepan de manera general, no me interesa que lo sepan de manera que se pongan a leer el capital. Si lo leen, felicidades. La acumulación originaria del capital es el primer proceso de expansión global del capital, en el cual necesita generar un proceso, como bien dice sus términos, de acumulación originaria. ¿De qué? De recursos naturales, de recursos materiales. ¿Y desde dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? De la colonia, de las colonias. De las colonias, porque eso es lo que... La relación del capital es una relación de desigualdad por excelencia, donde unos acumulan y otros somos explotados. Pero eso no solamente se da por el salario, también se da en un primer momento a partir de la colonización. Entonces, unos acumulan, ¿qué acumularon? Madera, flora y fauna, nuestros recursos naturales, el oro, la plata, eso fue lo que acumularon. Y eso fue lo que se llevaron. ¿Y a quién explotaron? Pues a nuestros pueblos originarios. Los mataron y los explotaron. Hubo de todo, ¿no? Los enfermaron, los mataron, los explotaron y les pagaron. Bueno, ahí vemos en el texto cómo la lucha de Bartolomé, de todo este grupo, que no es solo Bartolomé, solo les puse una partecita del texto, el libro es inmenso, de Alonso, de todos esos grupos de dominicos, etcétera, en contra de todo lo que estaba pasando, porque dicen, esto es injusto, punto, esto no tiene sentido, ¿entiendes? Incluso con sus propias doctrinas relacionadas a Dios. ¿Está bien? Entonces, es muy relevante, es muy importante que entendamos, y además lo dice el texto que les dije que leyeran, lo plantea, lo comenta, ¿no? Y son términos que si tú no conoces, ustedes no conocen, si son, por ejemplo, están aprendiendo no filosofía, sino investigar. Tú dices, bueno, aquí dice acumulación originaria del capital, ¿qué cosa es esto? Déjame buscar, porque es el proceso histórico de 200 años, desde 1492 hasta el siglo, todo 1500, 1600, hasta finales de 1600, incluso hasta, podemos decir que mediados de 1700. Esos serían, ¿cuántos? 300 años casi, 250 años. ¿Y qué viene después? La Revolución Industrial, en 1760. ¿Qué acumulan? Acumulan materia prima, acumulan que la extraen mediante la explotación y la colonización, acumulan tierras y territorios, cambian todo el proceso cultural y espiritual de poblaciones enteras, nos dominan, nos colonizan también en el ser y en el saber. Nosotros hablamos español y la cultura predominantemente es católica, por Dios. Peor no puede ser. Peor, a ver, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ya ahora todos hablamos español muy felices, somos, ustedes, ¿no? En su mayoría son católicos muy felices, yo ahí sí yo me aparto, porque no voy por ahí, pero no, porque mi crianza es otra, ¿no? Es muy respetable que crean en lo que les han enseñado y todo. O lo que quieren, o lo que entienden y creen, me parece bien también. Y lo que va a pasar es justamente una colonización del cuerpo, del ser y del saber, y de la política, de la economía, del ser y del saber. Esto es muy, muy importante. Entonces, en ese contexto, si tú te lees a Tamayo, por ejemplo, a Floris Margadán, a Tamayo no, nunca no trabaja. A Tamayo no le interesa mucho trabajar épocas posteriores a las que trabaja. De hecho, se concentra mucho en la antigüedad grecolatina y en lo que estuvimos leyendo.
y es bastante, en ese sentido, habría que ver lo que dice, pero Guillermo Floris Margadán, por ejemplo, toda la historia tradicional que dice que hay una segunda escolástica. Después de la primera, que sería la tomasina, la tomista aristotélica, hay una segunda escolástica que sería la escuela de Salamanca. ¿Cuál es la escuela de Salamanca? Fíjense, hemos tenido en el derecho ya los comentaristas, ¿no? Con la noción de experiencia jurídica. Esto te da la medida de cómo todo eso permea. Por eso yo apoyo a Tamayo en que diga que es la base de la ciencia jurídica moderna y de la ciencia moderna en sí, con hipótesis, verificación empírica, todo eso es verdad. Y eso influye muchísimo en Europa ya hacia el siglo XV, XVI, ¿no? Y fíjense si es así, que ahí tenemos un Galileo y un Copérnico diciendo todo esto, un Andrés Vesalio, que es el método científico, y después tenemos y también tenemos unas escuelas de derecho, por ejemplo la Escuela de Salamanca con Francisco Vitoria, Francisco Suárez, basados en la teoría contractualista romana, elaborando un diálogo o una teoría jurídica en función de contratos, de convenios interestados, ¿no? ¿Qué es el Estado? Las fronteras, a partir de la base del derecho internacional público. Hay sujetos, ¿quiénes son esos sujetos? Los Estados, ¿qué tipo de pactos pueden hacer? Teoría contractualista, pulso. Pero ahí hay una experiencia detrás, que es la conquista de América. Porque si no, ¿de dónde van a sacar eso? Lo están sacando de un momento histórico culminante, aunque evidentemente Europa se están configurando como pequeños, los estados, estos absolutistas, van concentrando el poder. Esa es la experiencia histórica del estado absolutista. Por eso es tan interesante combinar el último capítulo de Tamayo con este proceso. Porque el último capítulo de Tamayo, incluso Tamayo pone dos elementos interesantísimos. Uno, un Dante Alighieri hablando de una monarquía absoluta, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y por otro lado, un Bartolo Sassoferrato hablando de que hay universalidades, es decir, hay determinados grupos universalidades que tienen su propio poder, soberanía en los grupos. Él se está refiriendo como, no hay un concepto como país ahí, no existen los países, pero ya se están prefigurando esos territorios donde se va concentrando el poder en un princeps, ¿no? Eso está ocurriendo y en esa medida eso va aumentando. Llega un momento en que tenemos la teoría del Estado le llama estados absolutistas, el Estado moderno, pero lo que se va es configurando ese Estado moderno, que es un monarca, una figura que concentra el poder, olvidemos el nombre, un territorio, una burocracia, eso no lo dije ahorita, una burocracia y un ejército. Y que conquista. Y entonces ustedes, si han estudiado un poquito de historia, van a poder ver que hay una serie de enfrentamientos constantemente entre lo que es el Reino de Portugal, el Reino de Castilla y Aragón, que es de Isabel la Católica y Fernando el Católico, el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra. Todo eso está en pugna en todas esas épocas. Tienen pugna y por determinados territorios. Y Carlos Román dijo una cosa muy interesante. Hablaste de las repúblicas italianas. Claro, porque Italia es republicana, no es monárquica. ¿Por qué? Porque viene de la tradición románica. Y la república es más importante. No. El imperio incluso para ellos es una desvirtuación de la república, pero para ellos sigue siendo la república de lo fundamental. No solamente como república en sí, porque para ellos el imperio funcionó de manera macro y a nivel micro funcionaba una noción de lo público, de la república, incluso un imperio. Y esa tradición sí seguía. A nivel micro me refiero a las ciudades, ¿no? Ravenna, Provenza, esas mismas ciudades donde estaban los glosadores y también estuvieron después los comentaristas. Lo que en esas ciudades es tradición republicana. Florencia, claro, con familias muy poderosas que empiezan a concentrar el poder económico, como el ejemplo que pusiste muy bien, Carlos, de los Medici, ¿no? ¿Han visto la serie de los Medici? Hay una serie de los Medici muy buena. Está buena, está bien hecha. Un poquito larga para mi gusto, pero no me acuerdo en qué
Yo creo que empezó como en un canal así como Amazon o algo así, o Claro Video, ¿puede ser? No sé. Yo sé que después estuvo en Netflix, estaba en Netflix, yo creo que anda por ahí. Si pueden, véanla. Está bien actuada, bien conceptualizados los actores políticos y sociales, está bien armado esto, bastante bien. Y entonces se ve muy claramente que los Medici ya son un actor, Diana, por ejemplo, bastante, es un actor mercantil fuerte, incluso con un banco. Ya empieza a surgir, ahí hay una figura que surge que los romanos tenían prohibido, se llama así los Medici, Montserrat, se llama así, los Medici. A ver, te pongo aquí el nombre bien. Es el apellido de la familia florentina que dominaba el espacio. Todo el mundo dice, no, eran los dueños. Bueno, es una familia que dominaba, tenía un banco, y como tienen bancos, el banco hacía préstamos, créditos y subyugaba a la gente, evidentemente, mediante esta línea, pero no es que él fuera el regente del pueblo, no, ellos no eran los regentes del pueblo. Y ese es un muy buen ejemplo, Diana, para que entendamos cómo surge en esa modernidad temprana, cómo se dan los diferentes actores del capitalismo que empiezan a acumular riqueza. Por ejemplo, los Medici es un ejemplo que tiene que ver con la usura, que tiene que ver con el banco, que hasta ese momento no era una institución que fuera evidentemente una institución que viniera de épocas anteriores. No es que no existiera esa noción del financiamiento de algo y de un banco en la antigüedad en Roma hasta cierto punto, pero habría que buscar bien, pero por ejemplo estaba prohibida la usura, no te podían dar crédito y cobrar más intereses. Era un delito la usura. ¿Se imaginan? Todos los bancarios estuvieran presos hoy. ¿Saben lo que es la usura, no? Que nos den crédito y que nos cobren intereses. Todo el mundo estuviera preso en este mundo hoy. Todo el mundo. Presos, todo el sistema financiero global, mundial, regional y local, todos. Bueno, hasta ahí. Vamos. Eso es un actor, Diana. El otro actor es el conquistador que está en América Latina, por ejemplo. El otro actor capitalista, ¿no? El conquistador en la llamada América, conquistando cuerpos, conquistando territorio, conquistando nuestros recursos. Ese es otro actor y no es el mismo. Entonces, por eso, el proceso de acumulación originaria del capital también es un proceso plural de 250 años. Entonces, en ese contexto se da todo el proceso en la conquista de América, de esta cosa que le llaman la segunda escolástica en el derecho, le llama así Guillermo Florencio Margadán, por la escuela de Salamanca específicamente, y vinculado a la escuela humanista de filosofía, a los humanistas. Los humanistas son esa filosofía donde empieza a pensar más en el ser humano, etcétera, en la racionalidad, en la experiencia, sin dejar de lado, evidentemente, este punto tan relevante que es la ruptura con el paradigma eclesiástico, ¿no? Con el dogma como el derecho natural, etc. Ahora, ¿qué pasa en esa segunda escolástica? Que no hay una única segunda escolástica, hay varias vertientes. Una de ellas es lo que leyeron de Ginés de Sepúlveda, un filósofo humanista que tiene una concepción acerca del derecho natural, de la vida, de las cosas, y la interpreta en función de la experiencia de la conquista, y un Bartolomé de las Casas, un Antonio Montesinos. Antonio Montesinos es el del sermón, el primer sermón contra la explotación de los indios, ¿no? En Dominicana. Un Alonso de la Veracruz, que está en el libro que tienen, ¿no? Todos los estudios de esos tres, de Bartolomé, Alonso de la Veracruz y no sé, no recuerdo el tercero. Berlanga, ¿no? No es Berlanga, ¿no? No me suena, corazón. ¿Sí es Berlanga? A ver. Acabo de... ¿Vasco de Quiroga, profesor? Vasco de Quiroga, gracias, Vasco de Quiroga. Entonces, es un diálogo, es lo que... A ver, hay una modernidad que propone lo que plantea Ginés Sepúlveda y hay una modernidad
que está proponiendo lo que plantea Bartolomé de las Casas. Es como un enfrentamiento. Ahí depende del autor. Bolívar Echeverría es un filósofo ecuatoriano que vivía en México y murió en México, es ecuatoriano-mexicano, muy bueno, Bolívar Echeverría, eso lo recomiendo mucho, que tiene un texto que se llama La modernidad de lo barroco, que plantea que realmente, por ejemplo, lo que ocurre con todas estas perspectivas de defensa del indio y todo esto, por estos sectores que regularmente son padres dominicos, es como una reticencia o como una resistencia, no reticencia, resistencia a la modernidad misma del capitalismo, que es lo que propone no solo Inés Sepúlveda en su interpretación con respecto al indio, sino en todo lo que ocurre en América, ¿no? Es como, a ver, la interpretación es esta: para que el capitalismo se desarrolle y lleguemos a donde estamos hoy, que ya sé que estamos en la hecatombe, todo esto, pero a la vez dirías, pero es indefectible el tema del desarrollo, necesitas pasar por ese proceso de acumulación originaria. No es tan determinista el argumento, pero sí es determinista, pero es decir, tú no puedes tener el capitalismo que tienes hoy si no pasaste por ese proceso anterior. ¿Sí se entiende? Entonces, él dice, bueno, entonces hasta cierto punto el tema del progreso no es un progreso para todos, es un progreso para un grupo, porque el capitalismo se basa en la desigualdad. Y ese progreso para un grupo necesita explotar a otros, dominar a otros para desarrollarse. Aunque todos estemos hasta cierto punto, algunos, o no todos, pero una cierta cantidad de población que no somos capitalistas, tengamos satisfacción en materia de bienes de consumo del capital, como es esto, por ejemplo, estas tecnologías, ¿no? Esto que estamos hablando por aquí, esta computadora, el celular, los autos, las máquinas, todos los electrodomésticos, ¿no? Al final, no todo el mundo, yo estoy de acuerdo, pero incluso el nivel de globalización del capitalismo llega a un punto tal en que yo no tendría datos y cifras, pero el nivel de consumo de los determinados bienes estos tecnológicos que tienen que ver con el capital en sí, con el desarrollo del capitalismo, se han globalizado muchísimo, ¿sí? Se han globalizado muchísimo. No sabría decir. Yo incluso no tendría cifras, y esto no quita que haya una hambruna tremenda en determinadas zonas, grupos, espacios, miseria. Eso no lo quita, porque el nivel no es un nivel de consumo aislado en el 1%, que es el dueño de los medios de producción, no. Todos, la mayoría de nosotros, bueno, nosotros somos parte de un grupo, dentro de ese grupo élite, pero no estamos en el 1%, nosotros estamos en ese 50%, 40%, que disfrutamos de todos esos beneficios. No tengo las cifras, pero creo que me entienden lo que quiero decir, ¿no? ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? No tengo estadísticas, no sabría decir, pero, por ejemplo, ¿cuánta gente podría estar disfrutando hoy, cuánta gente de la humanidad de tener efectos electrónicos y electrodomésticos en su casa? Incluso que estén viejos, lo que fuere. Celulares. Sobre todo, el celular se ha vuelto un bien de este tipo así de consumo impresionante, porque hay tanto la producción que generan consumos hasta de muy bajo costo, ¿no? Muy bajo costo. Y muy bajo precio también, de todo tipo. Y yo estoy segura que la cifra no es que sea 90-10, pero es una cifra que el capitalismo misma la propicia para el consumo de las mercancías. Pero bueno, seguimos. En ese contexto, eso es lo que quería comentarles, porque me interesa que ubiquen. A ver, ya entiendo que saben más o menos un poco todo este proceso, que entienden que hay una disputa, incluso de actores, pero tampoco Bartolomé está fuera de esa modernidad, está dentro de la modernidad, ¿no? Ese es un tema. Y lo otro es las tendencias, vamos a ver, el tema de cómo incluso el pensamiento filosófico y el pensamiento
el horizonte filosófico. Fíjense, si estamos hablando de un nuevo periodo histórico, al hablar de la modernidad, hay un nuevo horizonte filosófico que es el horizonte filosófico de la revolución científica. Es un nuevo horizonte filosófico. Es un momento no solo de horizonte filosófico, sino de parteaguas económico, político, después viene jurídico, espiritual, ideológico, cultural, ¿no? Pero justo en el derecho es siempre un mundo como que... Yo lo que siento, como me encanta la historia y lo miro históricamente, siempre el derecho va un poquito detrás de todos los procesos históricos. Como que el derecho se demora en hacer los procesos históricos de cambio y de ruptura. Por eso el momento de ruptura del derecho se da con la Revolución Francesa, realmente. Con la independencia de los Estados Unidos y con las independencias de América Latina. Ese es el momento de ruptura del derecho. Pero el momento político, económico, cultural, espiritual, ideológico, se va dando desde la conquista. Y lo jurídico va teniendo como pequeños procesos de ruptura, vamos a decirlo como dijera Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, ¿no? Es que todavía el derecho está entre el escolasticismo primero, por ejemplo, ahí en una segunda escolástica, pero intentando ser otra cosa que es lo que el pensamiento jurídico crítico llama el justnaturalismo práctico, de praxis, praxis de transformación de la realidad. Quieren transformar la realidad. Y después lo que viene más adelante es el justnaturalismo racionalista, que ese no lo vamos a ver en clase. Si quieren pueden leer algo de esto, sigan leyendo Tamayo, ahí hay algunos elementos, que es Pufendorf con la teoría de la soberanía, es Hugo de Grocio con el derecho internacional público, y Wolf, si mal no recuerdo, que ellos, basados en esta noción ya de los comentaristas y toda esa teoría contractualista y todas esas categorías políticas, generan, y lo que está pasando en la escuela, lo que ha pasado en la conquista de América y la escuela de Salamanca, generan una noción ya donde ponen en el centro la razón. Pero eso es en 1700. Estamos en 1600, 1700. Un siglo después. ¿Está bien? De Bartolomé de las Casas. Un siglo y medio después. ¿Está bien? Entonces, históricamente tengamos los panoramas más o menos históricos generales para que se ubiquen. Entonces, ¿por qué? La pregunta mía siempre es ¿por qué no quieren, por qué tenemos a que los autores históricos tradicionales se brincan el momento de la conquista de América y se van siempre al justnaturalismo racionalista default, ¿no? Santo Tomás, Hugo de Grocio. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? Ah, porque les rompe su esquema lineal histórico, porque son lineales históricamente. Les quieren tenerlo todo armadito así en línea histórica y eso es una falacia, porque la historia, el derecho no es una historia lineal y es un fenómeno social y político influenciado por lo económico y por las cosas que ocurren igual que en todos lados. Entonces, al querer ser analíticos, haces esas rupturas históricas o haces esas falacias históricas más bien, no son rupturas, son falacias históricas, o sencillamente tú dices, no, yo quiero ver las líneas y no me ubico de que hay un proceso histórico que es de profundidad y que se está planteando otra cosa, ¿no? Entonces dicen, no, piensan igual que Santo Tomás. Bueno, perdón, pero no puedes decir que Bartolomé use a Santo Tomás, no quiere decir que piense igual, porque no lo piensa igual, porque justamente cambia toda la epistemología del derecho. Ahí hay una ruptura con la epistemología universalista, tomista aristotélica y escolástica. Hay una ruptura completamente con esa epistemología y justamente lo dice muy claro Alejandro, dice, Bartolomé está entre la escuela escolástica y la escuela nominalista y humanista, está en el medio, justamente. A ver, Diana, que ibas a comentar algo. No, maestra, tenía una pregunta antes de que ya pasara a explicar bien lo de Bartolomé. Entonces, los cercamientos se dan en el momento en que se da la conquista de América o más adelante todavía. En paralelo.
y no está vinculado directamente. Lo que pasa es que a ver, la conquista de América es el hecho global que te da el proceso de ruptura, la pauta. Pero tú tienes que ubicarte en cada espacio. Tú tienes que estar en el centro de Europa, en las repúblicas de Florencia, en España, en el reino, en los movimientos sociales y populares que hubo allí, contra esos procesos de inicio de un cercamiento de la propiedad privada. Porque propiedad privada había en el esclavismo, eran los esclavos, y propiedad privada había en el feudalismo también, era el señorío feudal. Pero el cercamiento es un fenómeno específico del capitalismo. ¿Entienden la palabra cercamiento, verdad? Cercamiento, de cercas, de private property, don't cross, ¿entienden? No puedes pasar. Sí. Es un concepto que es capitalista, ese concepto no es, el concepto de propiedad privada como dominio, etcétera, el bien, viene desde el esclavismo, exactamente, pero este concepto de cercamiento es un concepto vinculado al capitalismo. No es feudal, para nada. Los feudales, a ver, los señoríos feudales eran, yo se los expliqué, mis tierras son de aquí a la Jusco, ¿no? Yo vivo aquí en Copilco, entonces yo vivo en un edificio, yo en un 7º piso y yo veo la Jusco allá al final, entonces yo siempre, por eso les digo eso, mis tierras son de aquí a la Jusco, ¿no? Entonces, sí, esas son mis tierras, pero no las cerco nunca. Y ahí viven 5 poblaciones más, pero son mis tierras. Yo soy el señor feudal, por tanto tengo el derecho de pernada sobre todas esas poblaciones, tengo el dominio, me tienen que pagar impuestos, puedo tomar sus bienes, ¿se entiende? Pero ellos usan todo el espacio. ¿Qué usan? Usan las tierras, no había tanta población como hoy, había mucha agua, no había contaminación. Incluso esto es muy interesante porque tenían una conciencia ambiental muy específica, todas estas comunidades sabían, como todo actor campesino, campesina que ha trabajado toda la vida en la tierra y que mediante generaciones se transmiten las informaciones y los saberes, más que todo, más que información, los saberes, de cómo cuidar lo que tienes, ¿no? Lo que tienes que no es que sea de tu propiedad, sino para tu vida. Cómo usar la leña, cómo usar los frutos, cómo aprovecharte de todo lo que hay naturalmente sin acabar con él. Eso es impresionante, eso es bellísimo. Eso está ¿se acuerdan los que les di sistemas jurídicos? Les dije que leyeran el texto el famoso texto de la carta hermanita, de la carta hermana de la Carta Magna de 1215 inglesa, que es la Carta del Bosque. La Carta del Bosque, que es de 1300, finales de 1200, es un documento constitucional vigente en Inglaterra hoy, como la Carta Magna, que dice y plantea cómo se deben aprovechar los bosques y cómo se deben cuidar los bosques, por ejemplo. Por eso se llama la Carta del Bosque. Es un tema casi es ambiental, de tierras, campesinos. Lo que pasa es que no lo usan. Entonces yo en historia y sistemas jurídicos se los pongo para que ustedes vean que no solo hubo Carta de 1215, que también hubo Carta Magna, sino también hubo una Carta del Bosque. Y es parte del orden interno de inglés, ¿eh? Yo no estoy hablando de una cosa que está derogada. No derogan nada ellos. Solo los precedentes que se autoderogan, que se derogan en la medida en que vas creando nuevos y contradicen el anterior. ¿Sí se entiende? Bueno, teoría, common law, ¿no? Pero los documentos constitucionales no, por eso se le llama el constitucionalismo inglés, es el evolutivo, que evolucionó históricamente y acumuló documentos. Entonces, mucho cuidado. A ver, yo no tengo tanto tiempo, Diana, como a explicar, y eso que les explico mucho y les doy mucho detalle, pero no asocias una cosa con la otra. El proceso de la conquista y el proceso es como vamos a decir, como el hecho más evidente para que comience la modernidad, pero eso es un proceso que está ocurriendo, ese proceso de colonización, de intercambios, de relaciones comerciales, de un mercantilismo que va en ascenso, porque eso es lo otro, eso es mercantilismo a pulso, eso está en toda Europa. Claro, lo que pasa es que los actores son actores donde hay todavía señoríos feudales, pero cada vez con menos fuerza en el poder y más fuerza el príncipe, ¿no? El rey que era primus inter pares ya
ya no es primos inter pares. Entonces, con todos estos cambios. Entonces, ahí en Federici, fíjate, no te hace el análisis global. Lo que hace Federici es hacerte el análisis localizado. Te hace una cosa global, pero solo ubicando los movimientos sociales de las mujeres. El centro de Federici son los movimientos de las mujeres y el proceso de acercamientos. Eso es lo que ella hace. Deberías retomar el libro de la Carta del Bosque. La Carta del Bosque conecta con Federici. Hace esto, conecta. Porque ella habla de los movimientos en Inglaterra, pero también de los movimientos en Europa. Entonces se conectan históricamente. Lo tienes que tener, ¿no? Tomaste sistemas conmigo, ¿no? De hecho, está en internet, lo pueden bajar. Se llama... Este es el autor. Ahí, lo escribí, lo borré y lo volví a escribir mal. Online, GH o HG, no me acuerdo. Se llama La Carta del Bosque, creo, no me acuerdo ahora. Pero búsquenlo así, La Carta del Bosque. Busquen así, La Carta del Bosque y lo pueden bajar. Y está en mi curso de sistemas jurídicos también. Bueno, vamos. Miren por dónde vamos y no hemos empezado. ¿Quién empieza con Bartolomé? Vamos a Bartolomé completamente. No lo voy a explicar, lo van a explicar ustedes. A ver, no me interesa tanto les puse partes que no me interesan. Explicarlos en clase, su biografía, etcétera, etcétera, sino que lo lean. Eso no quiere decir que no pueda salir eso en un examen, sus datos biográficos, etcétera. Es importante que entiendan siempre quién habla y por qué habla. Y aquí ven incluso una diferencia muy, muy importante entre cómo escribe, por ejemplo, A ver, aquí les voy a comentar algo. Entre cómo escribe un Rolando Tamayo, que es un filósofo analítico, y cómo escribe un filósofo crítico. Se dan cuenta las diferencias, ¿no? La diferencia es darte el contexto histórico, el proceso del personaje, de la persona que estás analizando, sus ideas y una vinculación muy fuerte con la práctica histórica. Esto es muy importante. Es una diferencia abismal y ninguno de los dos, ni uno ni el otro es malo. Para mí Tamayo es el filósofo del derecho analítico más importante que tiene México y Alejandro, con mi edad, es uno de los filósofos materialistas, diríamos, más importantes que tiene México hoy. Nomás Tamayo tiene 70, casi, no sé, 70 y pico, casi 80. Alejandro tiene mi edad, 45, 43, 44, no sé bien, más o menos. Yo soy 2 o 3 años mayor que él. Y de hecho este texto que tienen en sus manos está en libro, está en la red, lo pueden bajar, lo que pasa es que el libro es muy grande, es más o menos el mismo texto, y ganó el premio al pensamiento jurídico crítico de América Latina, una mención, el premio no. Esos premios lo ha ganado Dussel, Jorge Veraza, ya no se ha dado ese premio últimamente. Ese premio lo instauraron en Venezuela y era como un premio alternativo y diferente a los premios que se dan por el establishment de la cultura, ¿no? El status quo hegemónico. Entonces se dieron premios al pensamiento crítico, ¿no? Se llama premio al pensamiento crítico, incluso con un estipendio comercial, un valor en moneda y todo, no es solamente el premio en sí. A Hinkelamer, a Frank Hinkelamer fue el primero que se lo dieron, creo, después se lo dieron a Dussel, se lo dieron a Jorge Veraza. Le estoy hablando de gente que Hinkelamer a lo mejor no lo conocen, es un filósofo también con elementos de filosofía de la liberación, pero tiene muchas más cosas. Tienen varias cosas, un filósofo muy completo que tiene un texto sobre análisis de John Locke y el liberalismo muy interesante. A Enrique Dussel se le dieron por su arquitectónica política y crítica, por su historia política y crítica, porque presentas un libro, ¿entiendes? No es que no es un premio a tu vida ni nada de eso. A Jorge Veraza también se lo dieron con temas de marxismo. Jorge Veraza está en la UAM también. Y
y dan menciones. Entonces, en menciones, a Alejandro le dieron un momento de esos, una mención con este texto. También a Beatriz Ostolowi, que es una profesora de la UAM, con un texto espectacular sobre neoliberalismo y México-Chile, un análisis entre México y Chile, muy interesante, buenísimo. Actores, es impresionante, son 2 libros así increíbles, una investigación impresionante. A José Guadalupe Gandarilla, también mexicano, filósofo de aquí de estudios latinoamericanos, también le dieron mención, creo que con esos unos estudios que tiene sobre modernidad y decolonialidad, así. Sí, no crean que México tiene un papel importantísimo en ese premio, tiene mucha fuerza México, así que México tiene pensamiento crítico y bueno, no crean, así que no, sí, porque en derecho, bueno, y en derecho hay escuela ya, hay una fuerza, hay fuerza, y la maestría, justamente uno de los lugares donde nosotros exponemos más esto es en la maestría en Derechos Humanos que tenemos en San Luis Potosí, y tenemos, porque yo soy parte del cuerpo profesoral, hice los programas de estudio, bueno, no todos, el que me toca a mí, que es epistemología justamente, y es la clase que doy. Y en esa maestría ya tenemos compañeros y compañeras que se han graduado muy buenos, muy buenos. Y de hecho, por ejemplo, hay uno hace poco que está metido en temas de coloniales y hizo un análisis de derechos humanos vinculado a Aníbal Quijano, acaba de tener una mención, un premio, donde también estuvieron otros compañeros que y me dio mucho gusto. Y dije, no, ya la maestría está generando más escuela, ¿no? Escuela me refiero a gente que sale de la maestría y que se dedica a la investigación y que está haciendo cosas de profundidad, ¿no? Entonces, sí hay escuela, sí hay escuela. Y si leyeron el texto, ven la cita ahí a Mauricio Bichot, por ejemplo, a Jesús Antonio de la Torre Rangel. Mauricio Bichot está aquí en filosofía, es como un medievalista, pero es crítico. Es un justnaturalista, pero es crítico. Y Jesús Antonio es un jurista de Aguascalientes, también que ha generado toda una escuela, el justnaturalismo histórico analógico. A ver si podemos leer un poquito de eso. Vamos a ver si nos da tiempo. Entonces no estamos hablando de una tradición que existe ahí, que hay un autor por acá, no. Hay mucho más. Y una tradición ya de investigación de por lo menos unos 20 años. Y la maestría es un espacio para formarse. Los que quieran y les interese formarse en estos aspectos, pues la maestría es una buena opción con beca asegurada. Claro, para entrar a la maestría necesitas presentar un proyecto con tintes críticos, un poco, ¿no? Entonces, y tiene beca de CONACYT. Y lo que hacemos es un proceso muy claro, que entren 30, 32, 35 no más, para que todo el mundo tenga su beca asegurada. Entonces, y se dediquen exclusivamente los 2 años a la maestría. El tercer semestre es un año de clases, el tercer semestre un poquito de clases y estancia, investigación, que te vayas, que puedas ir a otro país a interactuar, a intercambiar, depende de lo que estés investigando. Tiene mucha investigación práctica, no solo filosófica. Hay mucha gente que va a investigar temas de derechos humanos prácticos, casos y cosas así. Y ya el último semestre, claro, también es un par de clases, si acaso una clase optativa. Y justo, es que no, en el cuarto no hay nada. Las clases optativas son en el tercero. Es solo hacer la tesis para que termines y termines bien. Tienen un alto grado de eficiencia terminar la maestría, están muy bonitas. Me da mucho gusto estar en esa planta docente. Entonces, le comento todo esto para que sepan de dónde sale todo esto. No sale de la nada. ¿Sí? No es que, ay, me encontré a Alejandro ahí en la biblioteca. No. Y de hecho tenemos grupos de trabajo de investigación, tenemos un grupo de trabajo en la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, que somos como 50 colegas de toda América Latina. Ahí está también Alejandro, estoy yo. No, yo coordino el grupo junto con 2 compañeros más, uno de Brasil y uno de Argentina. Entonces, para que entiendan que esto es un movimiento más allá del pensamiento crítico de Boaventura de Sousa Santos, y que en América Latina hay muchas vertientes, y que justamente me interesa mucho, aunque que entiendan que
que es otra forma de construir la filosofía y de construir el pensamiento teórico, y también porque hay mucho pensamiento teórico, pensamiento crítico, jurídico, sobre todo en materia de derechos humanos y en materia de construcción filosófica, ¿no? De derechos humanos y construcción filosófica. Justamente el estudio, Alejandro, es un estudio como seminal de hacer una historicidad diferente a los derechos humanos, porque ese es el otro punto, por eso habla y se centra todo el tiempo en los derechos humanos, ¿no? En los derechos humanos, pero le da toda la sustancia filosófica importante, ¿no? El justnaturalismo y el concepto de alteridad como el otro, la perspectiva de las víctimas y la humanidad del indio, ¿no? Son los 4 elementos fundamentales. Primero es la perspectiva de las víctimas, después es el justnaturalismo, y dentro de ese justnaturalismo cómo hace un tratamiento específicamente desde el punto de vista teórico de qué tipo de justnaturalismo está viendo él, qué tipo de derechos tienen, quiénes son los sujetos de derechos, por ejemplo. Ese es un punto importante. Y por qué son ellos sujetos de derecho y quiénes. Y ahí relaciona ese derecho natural con una relación de universalidad, particularidad, con mucha profundidad. Me parece que es de los acápites más profundos filosóficamente hablando. El tema de la otredad, de la alteridad, que es una categoría que tiene mucho que ver con la filosofía crítica de quiénes somos cada cual, ¿no? Quiénes somos cada cual. Y eso les ayuda mucho a todo el que quiera hacer pensamiento crítico. Si tú eres feminista, ¿quién eres tú? Pero ¿quién es el otro, la otra? El trans, la persona trans, la persona, si es mujer, si es cis, identidad sexual u orientación sexual, la que fuere, ¿entiendes? Sexogenérica, ¿no? En general. O el discapacitado, si queremos trabajar derechos humanos, es la discapacitada. Es impresionante eso. Queremos trabajar estas cosas, pero tenemos unas nociones súper tradicionales acerca de los derechos humanos. Estamos perdidos ahí. Y eso es una visión que se llama constructivismo crítico. No solo es pensamiento crítico, filosofía de la liberación tiene detrás, tiene filosofía marxista, porque es materialismo a pulso, pero es materialidad y relaciones de explotación. Esa es la base del marxista, pero después te está poniendo en la mesa el tema de un análisis psicológico muy importante de la teoría crítica, que es quién es la persona que tengo enfrente y cómo la valoro, psicológica y política, social y económicamente. Esa es la base de la discriminación hoy, no más que, claro, después se mete, hablan de otras cosas y lo dicen de manera universal. Y lo otro es el punto de la humanidad, ¿no? El sentido de la humanidad. Bueno, vamos. Esos son los puntos que me interesa tratar. Como ya les dije, es la perspectiva de las víctimas. Les doy la palabra, ustedes hablen de lo que crean, de lo que leyeron, de lo que entendieron. El fundamento de los derechos humanos con el tema del jus naturalis, del derecho natural, evidentemente. Y sus elementos, el fundamento de la alteridad del otro y el fundamento de la humanidad del indígena. A ver, porque para decirlo igual que como él dice. Sí, la humanidad del indio, que es el último punto, ¿no? Bueno, vamos, voy a pasar por aquí. Ari es el primero. Adelante, Ari. Bueno, hablando un poquito acerca de eso de la perspectiva de las víctimas, es algo que menciona el autor en varias ocasiones y es muy reiterativo en ese sentido. Y lo verdaderamente interesante de este concepto es que precisamente contrapone la figura de Ginés de Sepúlveda, que tiene como el mismo contexto histórico personal de una persona que nació en la metrópoli de educación eclesiástica, pero a diferencia de él tiene la empatía suficiente para colocarse en la perspectiva del oprimido, a diferencia de este personaje que puede ser un poquito su antítesis en este tema, ¿no? De la protección al indio, ¿no?
y pues con esto se vale de la fe cristiana y el derecho, Bartolomé de las Casas. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Ok, seguimos. Vamos a ir a... Yo ya apunté a todos los que me pidieron la mano para... Vamos, Jimena, adelante. Estoy tomando aquí la palabra por el orden que van saliéndome a la derecha. Ah, sí. A mí lo que más me llamó la atención del pensamiento de Bartolomé de las Casas es el fundamento de por qué él sí consideraba a los indígenas como, más bien, por qué él no consideraba a los indígenas como cosas 100% manipulables, como lo eran las mujeres, los niños y los indios, ¿no? Y justo es porque utiliza este concepto de persona que se estuvo desarrollando en ese entonces, que también retoma mucho de Santo Tomás. O sea, para él los indígenas no eran un cuerpo con un nivel de racionalidad menos que los de ellos, sino que tenían la dignidad humana que estaba, bueno, por lo que entendí, estaba relacionada directamente con, pues sí, Con el ser. Era el ajá, ser, con el el ser. ser, el ser y el ahí ese es el análisis profundo, ese filosófico que hace el ser y el concepto de persona. Sí, es el ser y el concepto de persona, pero también lo relaciona un poquito, bueno, me recordó mucho a mí lo de Santo Tomás, San Agustín, no recuerdo quién de los dos lo dice, sobre el alma, que eso es como lo que hace una La persona, unidad. ¿no? La unidad cuerpo y alma. Exacto, y que esta individualidad deviene de que tienen un alma y que también esa alma está relacionada con el razonamiento. Entonces, Bartolomé de las Casas utiliza como todo esto para justificar, pues sí, la dignidad que los indígenas tenían y por qué deberían de ser tratados como las personas que son, ¿no? Y no sé, me pareció muy interesante el análisis que hace y también siento que es importante resaltar de qué orden proviene, porque él es dominico y justo los dominicos se dedican a todo esto, al estudio de sus alrededores, o sea, son muy estudiosos y tienen esta concepción de que el mundo es ignorante de lo que realmente significa la religión. Entonces me parece como muy curioso que sea dominico y que justo esté, digamos, protegiendo los derechos humanos de los indígenas, incluso si él es como hasta cierto punto un conquistador. Claro. Pero todos eran dominicos, ¿eh? Todos los del grupo los de este grupo. Entonces, muy bien, Jimena. Gabriela, vamos. Bueno, no sé si puedo hablar de cada punto con tanta profundidad, pero de lo que entendí del libro es que igual Bartolomé pues promovía la idea de que todos los seres humanos tenían derechos naturales de libertad. Incluso llegaba una parte en el texto donde hablaba sobre la igualdad y el derecho a la autodeterminación, lo cual, bueno, supongo que esto ya está mucho más estructurado ahorita, en ese tiempo quizás no era lo mismo, pero algo que igual me pareció importante resaltar es que en el texto, por ejemplo, resalta la idea de que Bartolomé fue el primer discurso sobre la modernidad, porque desde un punto fuera de Europa, en un lugar concreto, criticaba la violencia como el medio en el que la modernidad se expandía y el sistema. Entonces creo que eso es bastante importante porque incluso más allá, bueno, si continuamos leyendo el texto, habla precisamente de que a través de esto logra ubicarse en una perspectiva solidaria con los indígenas y reconoce estas ideas o esta separación, ¿no? Entre la colonia y la periferia, ¿sí, no? O no, la colonia y el centro. No me recuerdo muy bien cómo lo mencionaba. El centro pero y la periferia. El centro centro y la sería periferia. España, el Reino de España, y la periferia somos nosotros. Exacto. Eso, Y a ver, rapidito, Gabriela, para Ujú. que entiendan, esas son las categorías del sistema mundo capitalista. El capitalismo siempre ha tenido centros y periferias. Y los centros chupan a la periferia en todo, ¿entiendes? El centro hegemónico primero fue, en la acumulación originaria no hay un centro hegemónico como tal, a nivel global, sino se va prefigurando la acumulación originaria. De hecho, España no llega a ser nunca el centro hegemónico. ¿Quién es el centro hegemónico? Porque esto está delimitado también por el tema militar a nivel global, es Holanda, cuando empieza todas las conquistas hacia el sur. Y después de Holanda fue Inglaterra con el capitalismo industrial. Y después Inglaterra, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Para que entendamos un poquito la lógica de la explicación de estos 500 años.
Él está basado en esas categorías, pero está bien, muy bien, Gabriela, adelante, sigue. No, bueno, y ya solamente era que también el autor resalta mucho la idea de que la fuerza de los argumentos de Bartolomé está sobre todo en la praxis, en el conocimiento empírico que él tenía de la realidad que se vivía y luego a través de eso la posición que asumía de víctimas y de la violencia que era ejercida contra los indígenas. Y Muy ya. bien, muy bien. Maya, adelante. Bueno, y ya solamente complementando igual sobre las perspectivas de las víctimas, pues Bartolomé justamente se encuentra en esta sensibilidad de visión porque él está inserto justamente en esta praxis donde argumenta todos estos maltratos que son llevados a los indígenas y menciona que pues esta perspectiva es la primera crítica de la modernidad y está hecha desde justamente, no desde el centro, como lo hace Gines de Sepúlveda, porque si lo hacemos desde el centro, entonces menciona que desde los dominadores se invisibiliza esto, porque pues entonces se va a tener siempre una justificación para este sistema colonial que va a ver a los indígenas como un objeto y no como un sujeto. Y pues eso sería. Muy bien, Maya. Juan Carlos. Sí, perdón que apague la cámara, pero si no se me traba mi internet. Sí, Bueno, me gustaría rescatar un elemento muy importante que no se ha mencionado, que al momento de que ve que la corona se aleja de su obligación de proteger precisamente a los indios, es cuando ya toma un papel más radical, al grado de pedir que se restituyan los bienes y las tierras de los pueblos indios, que creo que también va de la mano con otro elemento que más adelante aborda, en el cual dice que fue capaz de asumir en su doctrina lo que llama Boaventura de Sousa como un principio básico para la construcción de la teoría crítica, que consta en maximizar la objetividad y minimizar la neutralidad. Creo que esto es sumamente importante y creo que fue lo que hizo la diferencia, vaya. Bueno, ¿qué otra cosa podría decir? Que, bueno, buscó las respuestas que él consideraba más convenientes y congruentes, pero de la mano a la fe cristiana y precisamente al derecho natural. Y bueno, yo creo que sería todo de mi parte, lo que más destaco. Muy bien, Juan Carlos. Fernando López. Sí, complementando lo que han hecho mis compañeros, una parte que me llamó bastante la atención acerca de el fundamento de la vida que le da Bartolomé en el texto. Bueno, el fundamento de la vida que tiene Bartolomé respecto a que se dice que el hombre naturalmente, bueno, tiene como fundamental proteger la vida, ¿no? Y la vida no es únicamente reservarse a matar a alguien, sino también como crear, ¿cómo decir?, un entorno en donde se pueda desarrollar, porque esa es como su finalidad, ¿no? O sea, la finalidad no es solo vivir, sino como cumplir específicamente o contribuir al funcionamiento, ¿no? Vi que mencionaba algo acerca de que desprender a un hombre de la sociedad es prácticamente quitarle como la existencia para Bartolomé, ¿no? O sea, es básicamente desprenderlo de lo que originalmente tiene. Eso es una cuestión. Y la otra, que igual me llamó bastante, es el cómo utiliza el concepto de dignidad. Lo hace, vaya, comparándolo, o más bien definiéndolo, con la bondad, ¿no? En qué tan bondadoso es algo digno, o más bien, lo digno es bondadoso y el humano se caracteriza por ser el más bondadoso, y esto se debe a que básicamente tienes, bueno, o religiosamente, tienen como la misma paternidad que es Dios, que hace a todos los seres bondadosos,
y que la bondad del ser humano también lo vuelve racional, cosa que también lo hace poseedor de derechos naturales, lo cual puede básicamente poner al indio y al conquistador en igualdad de condiciones. En igualdad como personas, ¿no? Sí, En claro. igualdad como personas, Fernando, muy bien. Ahora aquí tengo a Carlos Román. Sí, a mí me parecieron dos importantes algunas ideas y las voy a intentar resumir en dos, que son las que en lo personal me llaman más atención de este texto. La primera es cómo Bartolomé de las Casas en pro pues de reconocerles sus derechos de autodeterminación o al menos de un piso mínimo de humanidad, usa todo este argumento naturalista y cómo ideológicamente y argumentativamente pugna porque este concepto de relatividad no existe, o sea, sea como digamos que refutado, intenta refutar este concepto de relatividad en los humanos, porque me imagino que el asumir como la naturaleza humana como relativa implicaba negarle la humanidad a determinadas personas que tuvieran como rasgos físicos de humanos. Entonces, él destruye o refuta esta concepción relativa del humano diciendo que el humano el concepto de humanidad es absoluto. Y se me hace muy interesante cómo, pues, hoy en día, pues, estos debates siguen vigentes, ¿no? El usar argumentos, ahorita, pues, vemos, ¿no? Lo que vamos a comentar en la clase del derecho de la madre tierra o los derechos de los animales, pues, todos los debates argumentativamente están ahí. El segundo punto que me parece muy interesante es el tema de la alteridad y de cómo y eso es más mérito del autor, ¿no? Que logra como rescatar esta parte, y es el tema del ego, el ego de la modernidad, este ego violento, y es una parte que a mí una persona me encantó, cómo muchos, y ahí hace un análisis histórico, un análisis como personal de distintos personajes históricos como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, cómo son personas que no logran ver, o sea, si bien se sienten admirados por la riqueza, por la arquitectura, por la flora, por la fauna, no logran, no salen de sí mismos, o sea, no logran ver más de sí mismos y reconocer al otro como persona con su individualidad. Entonces se me hace muy interesante el concepto de alteridad y cómo también puede ser, digamos que tomado este concepto de alteridad para pues para argumentar, ¿no? Distintas cosas hoy en día, ¿no? Pensar en el otro. Muy bien. Muy bien. Justo todos esos conceptos, Carlos, son conceptos bases en el pensamiento crítico, justamente para generar pensamiento crítico, epistémicamente hablando. Cuando hablamos de epistemología en el pensamiento crítico, ahorita vamos a comentar un poquito más. Estaba Castillo, Flores, ¿no quieres hablar ya? Es que, bueno, era básicamente No importa, mucho de lo que comentó mi compañero Román. Participa. De acuerdo. Participa, no hay problema. Siempre hay algo. Básicamente, esa alteridad llama mucho la atención. Primero porque creo que es solo el autor quien reconoce o hace ese análisis de cómo es que el ser es esa perfección ontológica, o la persona, mejor dicho, es esa perfección ontológica, y cómo esa persona tiene raciocinio y es como completamente lo contrario a la nada. Que exacto va muy relacionado con la dignidad, que por el simple hecho de ser, ya él reconoce en sí mismo como que una dignidad para sí. También lo de el otro, o sea, su alteridad, de que es complicado, bueno, en realidad no lo hacen los conquistadores, tener esa alteridad con las personas, sino que están ensimismados, o sea, no ven a los indios como otra
persona, ¿no? Sino como que lo reconocen a partir de sí mismos y como expanden su visión pensándolos desde su entendimiento, ¿no? Sino como desde el principio nos hablaba en el contexto histórico, que a los indios se les veía más como naturaleza que como a persona. Entonces, sí es muy cierto lo que comenta de Hernán Cortés, que se maravillaba o admiraba a los indios, o vaya, los conquistadores admiraban a los o las cosas de los indios, pero no hablaban con los indios. Básicamente esa reflexión. Muy bien. Fernando, adelante, si quieres comentar algo más. Sí, me llamó la atención lo que dijo mi compañero, porque recordé unos fragmentos que vienen en el libro acerca de descripciones que Colón hizo, o lo que encontraron, que Colón hizo descripciones de la naturaleza, e incluso dentro del entorno describe a las personas, ¿no? O sea, a las gentes, como él las llama, como parte de esa naturaleza. Básicamente, la visión que tiene Cristóbal Colón acerca de la conquista es llegar a educar, o más bien a reprimir, no sé cómo explicarlo. Como entendí en la lectura, o más bien lo que me hizo pensar a mí es que Colón llegó a ver como si absolutamente todo en América fueran cosas, ¿no? En lugar de tener una visión más enfocada en probablemente extender una cultura, extender otro tipo de relaciones entre, no sé, personas, en lugar de hacerlo más diverso aún, se vio completamente de forma contraria, ¿no? O sea, a reprimir. No es encontré un lugar lleno de Lo ve cosas como nuevas, forma de sino encontré crear un lugar riqueza. para imponer mis cosas, ¿sabes? O sea, fue eso, justo. Entonces, yo creo que gran parte de la historia de América tiene, y incluso de lo que somos ahora mismo, que es la educación y el cómo vamos progresando como país, tiene muchísima injerencia el cómo fuimos conquistados, ¿no? Con ganas de realmente educarnos y someternos, porque primero hacen una descripción de los indios como, son gente súper amable, en realidad no se enojan, no hacen nada, ni siquiera lo creerían, ¿no? No tienen ganas de enajenar nada, o sea, no tienen ambición, ¿no? Y de repente, al paso de la conquista, ya cambia la descripción de Colón de los indios y ahora son súper explosivos, hay que castigarlos, hay que cortarles las orejas, la nariz, porque es lo que no se puede esconder. Entonces, yo creo que gran parte de este estancamiento que podemos tener incluso ahora se debe a la visión que tenían en la conquista acerca de nosotros, que podría ser una comparación con lo que sucedió en América del Norte, que fue una conquista inglesa para organizar a 13 colonias y para poder crecer básicamente entre ellos y no llegar a torturarlos, ¿no? Yo creo que eso influye muchísimo en que Estados Unidos sea ahorita una potencia definitivamente, en que les ahorraron muchísimo tiempo a ellos, llegando a organizar, aunque igual estaban sometidos a un poder inglés de distinta forma a la nuestra, ¿no? A nosotros a saquearnos y hacer de todo tipo de cosas, y de ellos, bueno, la conquista de ellos fue completamente distinta. Nada más quería compartir eso. Aunque yo ahí diría, acuérdate que también había pueblos originarios y los masacraron en el norte de América, ¿no? Vayan pasando lista rápidamente. Muy bien, todos y todas. Vamos a seguir la próxima clase con el texto porque quiero profundizar varias cositas. Enunciaron más o menos todos los temas. Falta un poquito ahí más y les doy ese tiempo para que lo lean. La humanidad del indio, para que sigamos debatiéndolo. Es lo que falta de las lecturas que le puse, hay varios temas muy interesantísimos, muy interesantes. La perspectiva de las víctimas es una ubicación epistemológica. ¿Dónde me ubico para hacer el análisis de las cosas? Y es una de las bases fundamentales de el materialismo, es lo fundamental para hacer pensamiento crítico, ¿no? Esa materialidad, esa realidad concreta, lo vamos a explicar. Eso es un primer punto. Un segundo punto
Y es una perspectiva que no solamente habla de, no es esta cosa marxista de hablar de las relaciones de explotación solamente, sino también de hablar de las condiciones psicológicas de explotación, del diálogo de identidades, de culturas, que no hay diálogo, lo que hay es conquista, lo que hay es imposición, de cómo nos perciben ellos. Esto es muy importante. Entonces, en esa percepción se vincula con otros elementos que tendrían que ver, vamos a hablar de ese punto que es muy relevante, pero vamos a desnudarlo un poquito más, ¿no? Porque dijeron elementos, pero faltan elementos fundamentales. Después, bueno, el fundamento de los derechos humanos, así le llama el autor porque él quiere darle toda esa perspectiva, pero vamos a decirle que es el fundamento epistémico jurídico, es el segundo punto. Es desde dónde, desde qué derecho natural, desde qué naturalismo, el concepto de ser, de persona, de dignidad humana, como aquí expusieron. Justamente, que viene del escolasticismo, pero cómo él lo cambia. Como si, aunque eso venga del escolasticismo y viene de Santo Tomás de Aquino, es verdad, pero cómo Bartolomé le da un giro en esa materialidad que está él ubicado en la perspectiva de las víctimas dentro en la conquista. Esto es interesantísimo, o cómo lo retoma y lo hace universal, cómo el concepto de universalidad lo vincula con el concepto de particularidad. Esto es importantísimo acá, porque justo ese es el debate de la filosofía, ahí está, es la universalidad de que todos somos iguales en los derechos humanos hoy, a todos somos también únicos y diferentes. Y es la universalidad dentro de la diversidad. Eso es un debate de los derechos humanos hoy, que es lo que decía Carlos, también comentaron algunos cuando hablaban de dignidad, que les interesó mucho el ser, la persona, el concepto de persona que viene de Roma, etc. Y el carácter subjetivo, entonces subjetivo y no solo objetivo del derecho. El objetivo es las normas, el subjetivo es en derechos humanos darle un contenido a ese sujeto. ¿Qué sujeto tiene derechos humanos y cómo lo vas a tratar? Y el caso es específico. Eso es fundamental hoy en derechos humanos. Es fundamentalísimo. Si tú sigues pensando que los derechos humanos son para todos y todas y todas, sin ubicarte en quién está siendo la persona que le violan sus derechos humanos, pues ahí estamos. Esto lo voy a vincular incluso a cosas actuales, después la próxima clase. Por ejemplo, hoy no hemos hablado del accidente del metro, después vamos a ubicar quiénes son las personas que murieron ahí ayer, porque ese es el otro también, el otro, no somos nosotros. O bueno, a lo mejor espero que nadie de nosotros tenga ningún familiar ni conocido allí, pero es... El otro, en ese fundamento justnaturalista, bueno, ya se los comenté, y el otro punto que me interesa mucho abundar es, bueno, ya todo esto lo comenté. Experiencia. Rápido, ya sé que se acabó la clase. Rápidamente vamos a, bueno, sí, esta cosa de lo universal y lo individual, cómo hace esa dialéctica, que lo hace más Alejandro, eso estoy de acuerdo. Y el otro es el fundamento de la alteridad, el otro. Y ese es el punto psicológico. La Escuela Crítica de Frankfurt no solo habló de marxismo, pasen lista por favor, no se quede nadie sin pasar lista, sino también habló de, se basó en el psicoanálisis freudiano. El psicoanálisis y la psicología es fundamental en el pensamiento crítico. Y si tú quieres hacer feminismo o quieres hacer pensamiento crítico de cualquier tipo o quieres hacer decolonialidad, tienes que pensar en ese fundamento de la alteridad, del otro, de la otra, de los otros, de los que no somos nosotros. Y no imponer, ese tema es impresionante, el tema ese de no imponer mi visión del mundo, ¿no? Pero a la vez darte cuenta que esto está en un marco de relaciones de desigualdad muy importantes. ¿Sí? No solo hay relaciones económicas, relaciones estructurales, todo es estructural. El estructuralismo lo hemos dejado un poco atrás, no hay que perderlo. El estructuralismo marxista, las estructuras de explotación, eso tenemos que saberlo, pero dar un paso más, sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Está bien? Entonces todos estos elementos, aunque ustedes no lo crean, son bases y son categorías que se usan para hacer todo el pensamiento, para hacer el pensamiento crítico, no solamente lo que él hizo hoy con el análisis de la obra de Bartolomé. ¿Está bien? Y ya vamos aprendiendo un poquito más de la tercera unidad en un contexto específico que es naturalista. Bueno, ahora sí, ya se acabó la clase. Quedan 2 minutos y ustedes tienen más clases. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Voy a seguir preguntando y espero que puedan participar y no voy a intervenir tanto. Así que prepárense los que no participan también.
A los que participan no les voy a preguntar nunca, ¿eh? Tranquilos y tranquilas. ¿Ustedes participan? Pues bueno. Bye, cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Nos vemos el Gracias, profesora. jueves. Buen día, maestra. Profesora.